octubre cierran el Centro Turmeda, un centro que acogía a inmigrantes sin papeles y que les daba pues, una acogida, un asesoramiento legal, un asesoramiento, bueno, una vivienda, y les hacía un poco más fácil la llegada a un país en el que no tenían, en el que no son legales y en el que las cosas eran difíciles, ¿no? Y se está dejando de ofrecer un servicio que hasta ahora pues, funcionaba y era adecuado y era positivo. Ahora mismo hay 23 personas en el centro. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta los que han ido viniendo, los que están a lo largo del año, ¿no? Y lo que yo creo que es importante remarcar es que es un centro que ha estado en funcionamiento durante 11 años. Entonces, toda una memoria de experiencia, de hacer, de trabajo con estos inmigrantes se pierde de la noche a la mañana. Los usuarios se van a ir a centros de exclusión social y se les va a equiparar a esto, cuando la problemática pues, es otra y es una problemática específica que no tiene nada que ver con la exclusión social. Yo llevo allí 2 meses en Calar acá, es un horroroso, cualquier persona entra allí con cerebro bueno sale tirando porque hay una casa más, todo malo. Y ahora últimamente, ¿dónde tenemos que ir? Y los trabajadores, pues por ahora se van a quedar sin trabajo y se van a ir al paro. Somos 9 personas que llevamos trabajando allí pues bastante tiempo y bueno, nos quedamos pues prácticamente como entramos, o sea, como se suele decir vulgarmente, con una mano atrás y otra adelante. Se rompió de tanto estirarla, esa muñeca de papel se mojó con el agua, se sintió. El Consell de Mallorca dice que no son sus competencias, aunque lo haya llevado gestionando durante 11 años, como he dicho antes, dice que no son sus competencias y que ahora, pues de la noche a la mañana, que son competencias del Govern. El Govern renuncia a ofrecer este servicio. Dice, vale, son mis competencias, pero no creemos necesario el centro Turmeda. Entonces, pues se ha eliminado. Era una partida anual de 600.000 euros que ya no está. Entra dentro de esta política de recortes y dentro de esta lógica de la supresión de derechos de los más vulnerables, al fin y al cabo. Yo no entiendo eso de esa política, dando cara buena afuera y por dentro hay un desastre. Yo no entiendo esto, cómo piensa el gobierno de... Somos personas y tenemos que ser igual, no somos... Yo estuve en la tormenta 1 año. Y ayudarme mucho, ayudarme para practicar el idioma, ayudarme para voy a hacer un curso con Cruz Roja. Ahora estoy voluntario con Caritas. No sabemos dónde iremos ahora mismo. Vale, muchas gracias. A ti, ustedes.